Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con las clases de introducción a los vehículos inteligentes. En este caso vamos a continuar con la unidad número 3 de extracción de características. En particular vamos a continuar con el tema que habíamos arrancado en el video anterior, que se trata de extracción de puntos característicos. Habíamos visto en el video anterior que normalmente en una imagen aquellos sectores que son más informativos o aquellos puntos que son más informativos son donde existe la variación de intensidad, ¿no? Y habíamos trabajado un buen rato con cómo realizar detectores de puntos que tengan esas características, como los puntos borde, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, los puntos borde tienen muchos problemas porque no son robustos a las variaciones de iluminación, no son robustos a las variaciones de escala, a la rotación de la imagen. Entonces la idea de un punto característico es que cuando hay una transformación de la imagen o tengo una imagen tomada desde otro punto de vista, esos puntos los podamos encontrar igual y los podamos hacer una correspondencia, ¿no? Por lo tanto tenemos que empezar a buscar otro tipo de puntos característicos que sean un poco más robustos. En este caso vamos a trabajar en este video lo que son los puntos esquina, en particular con el método de detección de Harris. Bueno, pero para empezar a ver de qué se trata el detector de esquinas de Harris, primero vamos a tratar de introducirlo de una forma un poco más teórica, ¿no? Si nosotros suponemos que tenemos una imagen y dentro de esa imagen definimos una región rectangular W, vamos a pasar a la pizarra para que visualicen lo que me estoy imaginando. Si yo tengo una imagen y lo que estoy definiendo es una ventana, ¿sí?, que hemos denominado W y que está centrada en las coordenadas X e Y de la imagen. X y. Bien. Y ahora lo que estábamos proponiendo es definir también un delta X. El delta X es un vector, es decir, es un corrimiento genérico de esa ventana. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, dibujo en rojo ahora la misma ventana W pero corrida respecto del original, y bueno, y el vectorcito ese que dibujé con la flechita en rojo también ese será, ¿sí?, delta X como vector. ¿Está bien? Entonces tengo una ventana W y voy a definir un corrimiento de esa ventana. Ahora vamos a hacer una operación en función de ese corrimiento. Si ahora volvemos a las diapositivas, entonces definimos el corrimiento delta X y definimos la siguiente operación, ¿no? Estoy haciendo la resta entre el valor de la intensidad de la imagen en el píxel X menos en el valor de la imagen en el nuevo píxel una vez que se produjo el corrimiento, ¿sí? Entonces si agarro el píxel de arriba a la izquierda en esa ventanita, lo voy a restar con el de arriba a la izquierda de la ventanita corrida, ¿está bien? Y eso voy a hacer una sumatoria al cuadrado. En definitiva voy a hacer una resta y sería el cuadrado de todas las diferencias de esas dos ventanas corridas. Lo podemos escribir de otra manera si lo expresamos en función de las dos coordenadas de cada punto, ¿sí? Ahora, esa función se llama función de autocorrelación. Ahora, si nosotros trabajamos con la segunda parte de la ecuación, es decir, yo se los marco acá en la imagen, este segundo término donde tenemos la intensidad del X más delta X y más delta Y, o sea, la intensidad de la imagen corrida, y lo expresamos con una serie de Taylor y en particular vamos a despreciar, se los voy a dejar acá escrito, pero acá vamos a despreciar todos los términos de segundo, tercer orden, cuarto, todos los términos que continúan en la serie de Taylor, y nos vamos a quedar con los términos que pertenecen al primer orden, ¿no? Entonces la aproximación es el valor de la imagen en el píxel original sin corrimiento por la derivada en X por este corrimiento en X, discúlpenme, me pasé, más la derivada en Y por el corrimiento en Y, ¿sí? Ahora la derivada
de la intensidad de la imagen respecto de x la vamos a llamar y subíndice x, y a la derivada de la intensidad en el eje y, ¿sí?, lo vamos a llamar ix. Vendría a ser el gradiente en x y el gradiente en y, ¿no? Podríamos reescribir entonces ahora esa parte de esta manera, donde tenemos el operador gradiente. Ahora, si volvemos a reescribir la ecuación anterior, la de la función de autocorrelación, reemplazando la expansión a la serie de Taylor que nos habíamos quedado recién, bueno, en definitiva nos va a terminar quedando de que esa función de autocorrelación depende, por un lado, de una matriz A, ¿sí?, y lo podemos separar de lo que sería el delta X. Esa matriz A es la matriz de autocorrelación. La matriz de autocorrelación no depende del corrimiento, o sea, simplemente depende de la ventana original, o sea, depende de los valores de la ventana original. Y esta matriz, fíjense, está armada como es una matriz 2×2 que tiene en el primer elemento de arriba a la izquierda es la sumatoria de todas las derivadas en x al cuadrado, ¿sí? Y x, acuérdense que era el gradiente en x de la intensidad de la imagen. En el otro extremo de la diagonal de la imagen teníamos la sumatoria al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de las derivadas o los gradientes en y, ¿sí? Y por último tenemos arriba a la derecha y abajo a la izquierda las sumatorias cruzadas, ¿sí?, de los productos cruzados de esas pendientes. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjense que acá en esta matriz de autocorrelación, que ahora no depende del corrimiento, sino solo depende de las derivadas de la intensidad de la imagen dentro de esa ventana. Ahora, nosotros cuando buscábamos puntos bordes, lo que hacíamos era intentar encontrar aquellos puntos donde la variación de la intensidad, ¿sí?, era grande, porque ahí quiere decir que hay un alto contraste y ahí está la información, ¿no? Entonces ahora, fíjense que esta matriz condensa de alguna manera la información de cuánto varía la intensidad dentro de esa pequeña región W. El primer elemento de la izquierda que me habla de las gradientes en x al cuadrado, bueno, si yo tengo muchas variaciones en el eje x, ¿sí?, en esa dirección, bueno, ese valor de la matriz va a dar un valor alto. Si también tuviéramos variaciones en el eje y, en el eje ortogonal, el otro elemento, el de abajo a la derecha, también va a dar un valor alto. Por lo tanto, los productos cruzados también van a dar valores altos, ¿sí? Ahora, si yo tuviera una pequeña región de la imagen donde la variación de la intensidad más bien es en un solo eje, me va a dar que uno de los elementos, por ejemplo el x, el de la sumatoria de los gradientes de x al cuadrado, ¿sí?, el primer elemento de la matriz, ese podría ser un valor grande, pero si no hay variaciones en x, el valor de abajo a la derecha en la sumatoria de y al cuadrado, ese va a dar un valor muy pequeño, ¿sí? Por lo tanto, los productos cruzados también van a dar pequeños. Eso me está dando información de que tengo variación de la intensidad solo o gradientes en una sola dirección. Si yo tengo gradientes en una sola dirección, probablemente en esa región tenga píxeles borde, más bien que píxeles esquina. ¿Qué serían para nosotros entonces los píxeles esquina? Aquellos lugares o aquellos puntos en los cuales hay variaciones en el eje X y variaciones en el eje Y, o si estuvieran rotados, pero básicamente son variaciones de intensidad en dos ejes ortogonales. Observando los elementos de la matriz de autocorrelación, yo podría saber si tengo un píxel borde o un píxel esquina. Pero vamos a avanzar un poco más. Lo que en definitiva significa esta matriz de autocorrelación es que nos da información de cómo es el patrón de intensidades dentro de esa ventana W, ¿sí?, cómo se comportan las variaciones de la intensidad. ¿Y cómo funciona el detector de Harris? ¿Qué propuso Harris? Bueno, vamos a tener una función R, ¿sí?, R que se va a centrar obviamente en el píxel X que habíamos definido. Y la función Rx va a depender del determinante de la matriz de autocorrelación menos una constante alfa, que es muy pequeña, pero está definida en el paper original de este método, por la traza de la matriz al cuadrado. Recuerden que la traza de la matriz era la suma de los elementos de la diagonal, ¿no?
Con esto lo podemos entender por qué define esta función, pero de esta manera ahora esta función R, cuanto mayor valor tenga para un píxel, más probabilidad va a tener de que sea un píxel esquina, ¿sí? El determinante y la traza están relacionados con los autovalores y ahora a ver cómo es que significa eso. Entonces voy a calcular R para cada píxel de la imagen, ¿sí? Obviamente que esto también va a depender del tamaño que se defina para esa ventanita W, pero me voy a parar en cada píxel de la imagen, voy a calcular R y en particular si ese R es mayor que determinado umbral, bueno, quiere decir que ese va a ser un píxel esquina. ¿Pero qué significa eso? Que ese píxel o la región alrededor de ese píxel, esa ventanita W, la variación de la imagen es muy fuerte en ambos sentidos, ¿sí? En dos sentidos, por eso es esquina. Si no, sería un punto borde, ya sea en la orientación X o un punto borde en la orientación Y. Como la variación de la intensidad dentro de esa pequeña región W se va a dar para varios píxeles vecinos, ¿sí? Si yo corro la ventana a un píxel a la derecha, es muy probable que el valor de R me dé bastante similar, porque las variaciones en el entorno van a ser muy parecidas. Me acabo de correr solamente un píxel. Ahora, entonces, a medida que yo me corra por cada píxel en esa ventanita y calcule R, bueno, hay varios píxeles que van a superar el umbral. Entonces yo, más que un punto esquina, voy a encontrar muchos puntos esquina uno al lado del otro, porque todos esos tienen un valor de R alto. Entonces lo que se suele trabajar es, bueno, una vez que se encontró toda una pequeña región donde hay puntos esquina, bueno, me voy a quedar con el máximo local y a todos los demás los voy a poner a 0, ¿sí? Eso se llama supresión del no máximo. Como para visualizar un poco de qué estamos hablando, vamos a un pequeño ejemplo. Podemos hacer ejemplos un poco más completos, pero en particular, bueno, si yo aplicara el detector de esquinas de Harris en esta imagen, bueno, todos los puntos azules que se ven son puntos donde hay una intersección de las variaciones en X y en Y, por eso se llaman puntos de esquina. Y acá uno puede definir también cuántos puntos de esquina va a buscar. En este caso está definido cuántos puntos de esquina, pero uno podría ver que hay muchos puntos de esquina. Voy a cambiar el color de la pluma para diferenciar. Vamos a poner un color más bien rojo. Por ejemplo, voy a agarrar un punto que no fue considerado por el algoritmo, ¿sí? Acá hay una región donde se cruzan dos líneas, ¿sí? O hay variación de la intensidad en dos direcciones opuestas. Ese punto no lo encontró, y probablemente porque el valor de R de ese punto era menor que el de todos los demás. Seguramente me dio los 50 puntos más intensos o los 100 puntos más intensos. Eso se puede definir. Bueno, y ahora, ¿por qué hay gran acumulación de puntos? Y claro, porque por ejemplo en esta región que está acá, ¿sí? Como decíamos recién, hay varios máximos locales. Entonces, perdón, no hay varios máximos locales, sino que hay varios píxeles uno al lado del otro que están teniendo un valor de R que supera el umbral, ¿sí? Porque en toda esa región hay variaciones de la intensidad en ambas direcciones. Lo que se suele hacer entonces es suprimir a los no máximos y quedarnos con el máximo local. Por eso ahora hemos limpiado la imagen y se puede observar ahora un punto esquina por cada una de esas regiones, ¿sí? Vamos, por ejemplo, sobre el edificio que tengo delante, este punto que les voy marcando, fíjense que están dados justo sobre la unión de una columna y donde hay ventanas, ¿no? En definitiva, ahora estos puntos me están diciendo dónde hay información en la imagen, ¿sí? Donde hay ahora variaciones en dos direcciones de la intensidad. Bien, ahora profundicemos un poquito más en el significado de esa matriz de autocorrelación. Va a tener si yo lo tuviera que dibujar como una superficie, ¿sí? La función de autocorrelación, esa X que hemos visto, tiene una forma cuadrática, ¿sí? O sea, se podría aproximar con una forma cuadrática. Ahora, cuando hacemos distintos cortes sobre esa superficie cuadrática, espero que se vea bien, pero bueno, lo que se van formando a distintas alturas o distintos cortes son elipses. También pueden ser
circunferencias o círculos, ¿no? Pero también va a pasar que esa matriz va a tener quizás más variación en un eje que en el otro, entonces se van a armar circunferencias más alargadas, o lo que nosotros llamamos elipses. ¿Está bien? Ahora, las elipses las podemos relacionar ahora con los autovalores de la matriz A. ¿Por qué? Si teníamos la matriz A y la diagonalizamos, no vamos a profundizar esto porque esto tiene que ver con álgebra, vamos a obtener que A, más allá del valor de S, está relacionada con dos autovalores. Los autovalores de esa matriz están relacionados con los ejes de la elipse, ¿sí? Y la orientación de esa matriz en el plano va a estar relacionada con la orientación, con el valor de S. ¿Está bien? Ahora, el autovalor que tenga que ver con la variación más brusca, ¿sí?, va a ser este, y este otro va a ser el que tenga que ver con la dirección del cambio más lento. A ver, si yo tengo una elipse más bien alargada, quiere decir que en el eje menor de la elipse es donde tengo la más rápida variación, y en el eje mayor es donde tengo la variación más lenta. Esto es lo que significa. Entonces ahora, yo estudiando los autovalores de la matriz de autocorrelación, puedo saber, ¿sí?, en qué dirección está la variación más rápida y en qué dirección está la variación más lenta, y también puedo orientar la orientación de esa elipse va a estar dada por el valor de S. Perdón, quería hacer un comentario más respecto de la matriz, de la elipse. Ahora, si la elipse más bien tiene forma de círculo, quiere decir que la variación en uno de los ejes y en el otro de los ejes de la elipse es la misma o muy similar, ¿sí? Entonces no tengo uno más marcado que el otro. Ahora, si el círculo es grande o de radio grande, voy a tener variación más grande, o sea, probablemente sea un punto de esquina. Cuando el círculo sea pequeño, voy a tener variaciones pequeñas y probablemente no sea ni punto borde. Veamos esto en un ejemplo. Esto es una imagen sintética, ¿sí?, escala de grises, por supuesto, y está de baja resolución para que se vea un poco el efecto. Espero que se vea bien en el video, pero lo que tengo acá es la elipse, ¿sí?, que corresponde a la matriz de autocorrelación para cada uno de los píxeles de la imagen. Recuerde que nosotros nos parábamos en cada píxel y con eso calculamos con la ventana W la matriz de autocorrelación. Con eso podemos sacar los autovalores y dibujar la elipse. Y observemos, por ejemplo, los lugares. Por ejemplo, en esta región que lo voy a marcar con rojo, ¿sí?, las elipses casi ni se ven, o sea, son muy pequeñas. Eso quiere decir que no hay casi variaciones en ninguno de los dos ejes. Pero vamos a observar, por ejemplo, un poquito más abajo, esta región donde las elipses están bien estiradas. Tienen un eje bastante grande y están estiradas. ¿Qué quiere decir que estén bien estiradas? Y que hay una variación grande de la intensidad, pero en una sola dirección, y en la otra dirección es muy pequeña. Eso que nos está diciendo, esos son puntos borde, ¿sí? Esos píxeles están marcando aquellos sectores de la imagen donde hay una variación o un contraste de un lado hacia el otro. Es un punto borde. Si las elipses, como estas que les voy a marcar ahora, están también alargadas pero giradas 90 grados, quiere decir que ahí tengo un punto borde, pero más bien en el sentido vertical. ¿Está bien? ¿Cuáles van a ser los puntos de esquina entonces? Y los puntos de esquina es donde se unen variaciones verticales, horizontales o más bien giradas, ¿sí? Vamos a tener que buscar las elipses que sean más bien tirando a redondas, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿sí?, estos sectores acá, que se van a dar en lugares que tienen más bien forma de esquina, ¿sí? Este sector, ¿sí? Es una interpretación que le podemos hacer a esa matriz. Ahora, si tuviéramos que escribir R, que era la función que calculaba Harris para determinar qué puntos eran esquina y qué puntos no,
Bueno, recuerden que estaba en función de un determinante y una traza. Ahora lo vamos a traducir a autovalores. Los puntos de la imagen que vamos a usar en función de esos autovalores tienen el siguiente significado. Si ustedes ven acá abajo, el eje de acá horizontal está relacionado con el autovalor 2 y el eje vertical con el autovalor 1. Si yo tengo autovalores muy pequeños, ¿sí? Quiere decir de que las variaciones de intensidad en ambos ejes es muy pequeña. Y eso quiere decir que no tengo un punto informativo, ¿sí? No hay variaciones de la intensidad, que es la región gris que está marcada acá, donde no tengo ninguna orientación de la textura que sea bien marcada. Podría ser un píxel que pertenezca a una zona de la imagen que sea más bien homogénea, ¿sí? Que no tenga variaciones. Ahora, en el otro extremo vamos a ir hacia arriba a la derecha, donde tengo esta elipse más bien que parece un círculo y de radio grande. ¿Qué quiere decir? Que los dos autovalores de la matriz son grandes, y eso significaba de que tengo variación de la intensidad bastante marcada en las dos direcciones, y eso significa de que estamos hablando de un punto esquina. Bien, cuando solamente tengo una de las direcciones con intensidad o la variación de la intensidad marcada, como es acá arriba a la izquierda, que tenía las elipses estiraditas, bueno, en este caso voy a tener puntos bordes, dice edge ahí, ¿sí? Entonces el autovalor de uno de los autovalores es mucho mayor que el otro, y en el otro caso tendremos puntos bordes pero en el sentido ortogonal, ¿sí? En este caso tenemos puntos bordes horizontales o verticales, pero acá este método no se queda solo con el punto borde, sino que son los puntos de esquina donde hay un cruce ahí, y eso en este caso es mucho más informativo que un punto borde, ¿sí? Traduciendo entonces, como era R, que era el determinante de A menos alfa por la traza de A al cuadrado, ese alfa suele ser una constante que está definida en un valor muy pequeño, pero aquí casi no hay variación y está definido en el paper. En definitiva va a ser el producto de los autovalores menos alfa por la suma de los autovalores al cuadrado. Cuando tengamos los dos autovalores grandes, que eso significaba que tenía un punto de esquina, bueno, el término de la suma va a ser bastante más pequeño que el término del producto, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos un punto borde donde uno de los dos autovalores es más grande que el otro, bueno, el producto no va a dar tan grande y la suma va a ser bastante parecida respecto al producto. Entonces el valor de R no se va a disparar, ¿sí? Entonces solamente se va a disparar y va a cruzar el umbral aquellos que tengan los dos autovalores de gran valor. Vamos a un ejemplo. Tengo la imagen original, ¿sí? Fíjense que también entre la original y la imagen del lado, que es la transformada, no hay solamente un cambio en la orientación de la imagen, sino también que tenemos un cambio en la intensidad de la imagen. Y la imagen de la derecha está claramente más oscura, ¿sí? Habíamos hablado de que cuando había una variación de intensidad, los píxeles borde se veían afectados, justamente porque si hay una variación de intensidad, los gradientes van a caer. Y sin embargo, ¿por qué un punto de esquina podría funcionar en este caso? Y porque el punto de esquina se está fijando también en las orientaciones, porque justamente está buscando el cruce de dos grandes variaciones. Y ese cruce no va cambiando sin importar si hay una variación de la iluminación o si hay una rotación. Después voy a profundizar eso. Esto que están viendo en imagen es el cálculo del valor de R, ¿sí? El valor que calcula Harris. Fíjense que los valores azules más oscuros son aquellos píxeles donde R tiene un valor bajo, ¿sí? Aquellos píxeles donde el color sea más bien rojo intenso, cada vez más oscuro, son los píxeles donde R mayor valor obtuvo. Bien, entonces ahora todos los píxeles que están más bien de rojo para arriba, o de rojo a rojo intenso, son los candidatos a puntos de esquina. Ahora, si eso lo vemos binarizado, o sea, ponemos el umbral R mayor que un umbral, todas estas regiones vendrían a clasificar como puntos de esquina.
Y acá aparece el problema que hablábamos de las vecindades. Un píxel y el de al lado van a dar un valor de R bastante similar, porque la región que están considerando para el cálculo es casi la misma, es un corrimiento muy pequeño. Por lo tanto, lo que se hace luego era la supresión del no máximo, donde a cada uno de estas pequeñas regiones se le busca el máximo local y se suprime el resto. No sé cómo se va a ver en el video, depende de la compresión y de la calidad, pero el resultado desde esta imagen a la que le sigue es que se sacaron todos los no máximos, se quedamos solo con el máximo local, y los puntos blancos que quedaron marcados serían ahora nuestros candidatos a puntos esquina. Si ahora dibujamos esos puntitos con color rojo sobre las imágenes, podríamos ver que por ejemplo, vamos a agarrar, voy a cambiar la pluma a color azul. Observemos, no sé, aquí la nariz. Hay un punto en el agujerito de la nariz que es bien informativo, es un punto esquina para Harris. Y ahora viéndolo desde otra perspectiva y con una variación de intensidad, el punto lo pudimos encontrar igual. Fíjense los puntos en los cuernitos arriba, ¿sí? Van a estar, y en este caso van a aparecer más puntos, porque al cambiar el punto de vista aparecieron más puntos que podrían ser esquinas, ¿sí? Todos los puntos esquina, ¿sí?, van a seguir prácticamente siendo los mismos. Obviamente cuando hay una rotación del cuerpo que le está sacando la fotografía, ¿sí?, u otro punto de vista, pueden aparecer nuevos puntos porque estás viendo cosas nuevas que no había visto desde el otro. Bien, ahora preguntémonos qué tan robusto qué tan robusto es el detector de Harris, en particular qué tan robustas son los puntos esquina, ¿no? Ahora vamos a ir a pasar una rotación, perdón, a la pizarra. Mezclé la pregunta. Ahora, ¿qué tan robusto es, por ejemplo, esto frente a la traslación y a la rotación? ¿A qué me refiero con la traslación y la rotación? Bueno, es básicamente sobre un mismo plano correr la imagen. Esto sería hablando de una traslación, y la rotación estaríamos hablando sobre ese mismo plano, tenemos una rotación. Los puntos esquina son robustos frente a esas variaciones. Acordémonos que los puntos bordes no lo eran, porque si había una rotación, ya el detector que habíamos utilizado para calcular la variación, por ejemplo, en este sentido, si yo roté, ya no voy a encontrar los mismos bordes, van a cambiar los puntos bordes porque cambió la orientación de la imagen, ¿sí? Fue rotada. En cambio, un punto esquina, imagínense, yo tengo los dos ejes de variación así intersectándose. Si yo roto la imagen, el punto esquina va a estar ubicado quizás en el mismo lugar, lo voy a poder encontrar igual. Ahora, entonces, ¿por qué no nos afecta la traslación y la rotación? Pasemos un segundito a la pizarra nuevamente. ¿Sí? Si yo tengo, voy a usar un color verde ahora, a la derecha. A determinada escala, no se está viendo, en cualquier momento se va a ver. A ver ahora. Ahí está. Dibujé lo que sería un proyecto de esquina, ¿no? Podríamos hacer algo un poco más burdo, algo así. Cuando yo utilice un detector de Harris, depende de la escala, ¿sí?, del tamaño del detector, quizás lo encuentre en este punto una esquina. Ahora, si esa misma esquina yo la traslado, ese punto, el de la esquina, va a seguir siendo encontrable, le va a poder volver a encontrar. Ahora, si yo ese patrón lo roto en la imagen, espero que se vea, ahí está, el punto esquina lo voy a poder seguir encontrando, ¿sí? Porque la intersección de esas dos variaciones sigue existiendo. Ahora, ¿qué pasa con la escala? ¿Y a qué me refiero con la escala? ¿Sí? Con el tamaño de las cosas. Vuelvo un segundo al slide.
Fíjense, tengo un ejemplo de un par de fotos. La escala significa que yo cada vez me estoy alejando más de un objeto y cada vez es más pequeño una imagen. Ahora, las esquinas que yo había encontrado en la imagen de la izquierda, ¿las voy a poder seguir detectando en la imagen de al final, de más a la derecha? ¿Qué significaría que aumentemos la escala en el ejemplo que recién tenía en la pizarra? Entonces, volvamos a la pizarra un segundito. Yo tenía una esquina, ¿sí? Y la escala significaría que la ventana con la que yo estaba tratando de encontrar esa esquina tenía un tamaño de una manera comparable. Ahora, si yo tenía una esquina un poco más pequeña, más pequeño, y empiezo a trabajar con una ventana cada vez más grande, en algún momento esa ventana va a empezar a no detectar el punto de esquina porque va a quedar despreciable el tamaño respecto al tamaño de la ventana. Justo acá en la pizarra me quedó un poco salido de escala el dibujo, pero lo que quiero ver es que una esquina bien marcadita en una escala pequeña, ¿sí? Cuando cambiamos de escala, le pasamos a una escala más grande, cada vez se empieza a perder más, ¿sí? El efecto de esa esquina en la matriz de autocorrelación de esa ventana va a pasar a ser despreciable y ya no lo vamos a dejar ver. Entonces, los puntos esquina que habíamos visto quizás en una imagen más cercana, o sea, una mayor escala, cuando nos vamos alejando, estamos tomando las cosas a tamaño mayor todavía, los puntos esquina se dejan de ver. Lo mismo cuando me acerco demasiado a algo que era una esquina, podría pasar a ser una superficie en una escala más grande, ¿sí? Entonces, los puntos esquina son robustos a las variaciones de iluminación, son robustos a las variaciones de la traslación y son robustos a las rotaciones de la imagen. Pero cuando cambiamos de escala, ya no son tan robustos y podemos tener problemas. Para eso vamos a seguir trabajando después con algunos detectores que sean robustos también ante la escala. La escala, para visualizarlo un poco mejor, tengo un ejemplo acá donde, fíjense, en la curva de abajo que se va a ir formando, tengo la respuesta en determinado píxel a la aplicación de un detector, ¿sí? Un detector que le podríamos, está definido como una función f de la imagen, ¿sí? X es el píxel donde estamos aplicando esa operación, y este sigma está relacionado con la escala. A mayor escala va a ir cambiando ese parámetro. Ahora fíjense, en esta escala el cuadradito sobre el que estoy trabajando es el amarillo y X es el punto del centro, ¿sí? Ahora, cuando yo aumento la escala, ¿sí? Empiezo a trabajar con detalles un poco más groseros. Ahora fíjense que el detector que apliqué sobre esa escala obtuvo una respuesta mayor. ¿Eso por qué? Y porque ahora la esquina, que antes casi ni se veía en una escala pequeña, en una escala un poco más grande, se empezó a ver bien la intersección de esos dos valores. En la imagen de la derecha, lo que tengo es la misma imagen, pero hecha hecha un zoom de alguna manera, ¿sí? O sea que la escala ahí ya está cambiada de antemano, y ya a haber aumentado el tamaño de la ventanita todavía no nos empieza a afectar tanto como si el de la izquierda. Ahora, observemos si aumento un poco más la escala, aumento más el tamaño de esa ventanita. Aquí obtenemos quizás el máximo valor en respuesta. Si seguimos aumentando, fíjense que ahora las variaciones de la intensidad en toda la imagen de la ventanita ya no son tan marcadas cuando aumenté el tamaño de la ventana, ¿no? Si exageramos y vamos hasta el final de la curva, seguimos aumentando la escala. Fíjense que esa esquina que estaba ahí justo en la intersección de esta superficie con esta, ya queda desapercibida dentro de la ventana, ¿sí? Entonces la respuesta de ese detector es bastante baja. En definitiva,
la mejor escala fue donde me dio la respuesta máxima de ese detector. Entonces, algunos detectores, o sea, depende de la escala que utilicemos, el detector puede tener mayor o menor respuesta. O sea, podemos encontrar esquinas en determinadas escalas y en otras no. Entonces, ¿cuál es la escala ideal? Bueno, lo ideal en realidad es poder hacer un procesamiento de imagen en múltiples escalas, o sea, poder procesar la imagen en busca de puntos de esquina o puntos característicos en distintas escalas y quedarnos con los que sobresalen en alguna de esas escalas, ¿sí? Entonces, de esa manera es un procesamiento multiescalar. De esa manera vamos a encontrar puntos característicos que sean robustos, no solo a la variación de intensidad, sino también a la variación de la rotación o a la traslación y también a la escala, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser algo que vamos a continuar en el video de la próxima clase, ¿sí? Por ahora vamos a cerrar acá. Nos encontramos como siempre en el próximo video o en los encuentros virtuales. Cuídense mucho, que sigan muy bien. Nos vemos hasta la próxima.